Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso del trío de Fort Worth. Es un caso de desaparición bastante extraño ya que son 3 personas. Hemos visto cómo desaparece una persona dejando algún que otro rastro, como por ejemplo una cámara, pero pocas veces se ve el que desaparezcan 3 personas sin dejar pistas. Y eso es lo que pasa en este caso. Así que sin más que decir, acá en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. En este caso hay 3 personas principales y son las siguientes. La mayor de las 3 era Mary Rachel Trilica, su apellido de soltera siendo Arnold. Rachel tenía 17 años de edad al momento de los hechos. Estaba casada con su novio del secundario, Tommy Trilica, desde hacía 6 meses y portaba su anillo de boda en ese momento. Parece extraño, pero se habían casado a esa edad y las familias ya estaban acostumbradas a la idea. Estudiaba en el instituto Southwest High School en Fort Worth y manejaba un Oldsmobile 98 de color marrón. Además, como pequeño detalle, Tommy había estado casado previamente con la hermana de Rachel, Debra, y tenía un hijo de 2 años al cual Rachel quería muchísimo. Además de esto, hay un pequeño detalle que podría parecerles extraño y es que Debra vivía con la pareja casada. Se fue de la casa de sus padres y se mudó con ellos, cosa que podría ser inusual, pero según ella, según la dinámica que ellos tenían, estaba bien. No había peleas, no había celos, según Debra. Una de las caras más famosas del caso es el hermano de Rachel, a quien llamaban Rusty y tenía 11 años al momento de la desaparición. Es conocido por ser uno de los que más impulsó las búsquedas. Como segunda persona principal dentro de este caso está Lisa Renee Wilson, de 14 años al momento de la desaparición. Ella solía visitar la casa de su abuela. En este lugar era vecina de los Mosley, una familia con una hija de 9 años llamada Julianne y un chico llamado Terry de 15 años, quien casualmente era la pareja de esta chica y al momento de los hechos, justo ese día, el 23 de diciembre, le regaló un anillo de compromiso, el cual Lisa aceptó. La más joven entonces y la que queda es Julie Ann Mosley. Como dije antes, tenía 9 años. Además contaba con 3 cicatrices en el cuerpo que la distinguían bastante bien. Una debajo del ojo izquierdo, otra en la frente y una tercera en la parte posterior de la pantorrilla. Digo estos detalles porque son cosas que podrían identificarla. Como era tan joven, no hay más detalles acerca de ella. Lo único que tienen que saber es que era la hermana del novio de una de las chicas, de Lisa. Así que, sin más que decir, pasemos al día de los hechos. Los hechos ocurren en el Seminary South Shopping Center, un shopping o centro comercial muy conocido por la zona. Era un lugar al cual solían ir sin ningún problema, tenía estacionamiento propio y las chicas lo conocían bien. Era un lunes por la mañana del 23 de diciembre de 1974. Estando tan cerca de Navidad, Rachel quería comprar algunas cosas de último momento. Su madre no podía acompañarla ya que estaría cuidando de su esposo en la casa, porque estaba enfermo. Así que decidió llamar a una de sus amigas más cercanas, quien era Lisa, como ya dije antes, de 14 años. Lisa en un principio rechazó la propuesta, pero después de pensarlo un rato decidió ir con la condición de que tenía que volver a las 4, ya que esa misma noche debía asistir a una cena junto con su novio. Quería tener tiempo para poder arreglarse y preparar todo lo que tenía que hacer para esa noche. Por otro lado, Lisa le preguntó a su novio Terry si quería ir con ellas y él simplemente dijo que no podía. Pero su hermana estaba muy contenta por la idea de ir al shopping, así que decidió preguntarles si podía ir. La familia de Julianne no estaba muy segura de dejarla ir con gente que no conocía, ya que la novia de Terry era conocida de ellos, pero su amiga Rachel no. Sin embargo, después de debatirlo un rato y de Julianne insistiendo en que quería ir, decidieron dejarlas. Todo esto con la promesa de que regresarían a las 4 de la tarde todas juntas. Siendo así, Rachel pasó por ellas a las 12 del mediodía, fueron a buscar algunos regalos que ya tenían cargados y después fueron al shopping. Una vez en este lugar dejaron el auto en el segundo piso y fueron a hacer las compras. Todo parecía normal, se las vio llegar a las 3 juntas, se las vio pasear por el shopping e incluso se sabe que después volvieron al auto para dejar algunos regalos.
pero jamás llegaron a sus casas. A las 4 p.m. las chicas no volvían y los padres se estaban empezando a preocupar y a molestar, porque quería decir que o algo había pasado o que simplemente habían roto la promesa de llegar a ese horario. Los padres de las chicas no esperaron demasiado para ir a buscarlas, ya que recordemos que en ese momento no estaba la tecnología que tenemos ahora, es decir, no tenían celulares y por lo tanto no podían avisar. Así que suponían que le había pasado algo al auto o que simplemente las chicas no querían volver todavía porque estaban pasando un buen rato. Por lo tanto, decidieron ir ellos mismos antes de llamar a la policía. 2 horas más tarde, a las 6 p.m., las familias descubren en el segundo piso el auto de Rachel, sin las chicas. Lo que sí se notó más tarde era que ellas habían vuelto al auto para dejar algunos regalos, y de hecho, desde afuera se podía observar en el asiento de atrás uno de los regalos bien envueltos que se decía que era de Lisa para el hijastro de Rachel, Sean, de 2 años. La familia entró también al shopping para ver si podían encontrar a algún testigo, para saber si las chicas estaban por ahí, pero no encontraron nada. Por otro lado, se comunicaron con la policía, los cuales fueron al poco tiempo, pero no entraron al shopping hasta que cerró. Lo que se pudo observar fue que en el auto faltaban $350. Además, se contactó al equipo forense para que investigaran, pero lo tuvieron solamente un día y no concluyeron nada importante. Ahora, la teoría detrás de por qué el equipo forense solamente tomó el auto durante un día es que en los 70s no había mucho con qué investigar. A lo que me refiero es que como no tenían la tecnología que tenemos ahora, probablemente no había mucho que pudieran hacer. La familia dice que no tomaron huellas, que no se hizo nada importante, que no se concluyó nada, y la policía dice que se hizo lo que se pudo. Por otro lado, el padre de Lisa, Richard, y un vecino suyo subieron a un techo de otro edificio para poder ver el auto desde lejos. Realmente no sabían qué estaban esperando, pero pensaban que tal vez si se quedaban vigilando el automóvil, podrían descubrir alguna cosa. Así que estuvieron en el techo sentados apuntando escopetas hacia ese lugar. Las familias, mientras tanto, llamaron a distintas amigas de las chicas, pero nadie sabía nada. Además, llamaron también a varios hospitales para ver si tal vez se habían accidentado. Sin embargo, tampoco estaban ahí. Y acá es donde entra la controversia con la policía. Mientras que ellos decían que siempre se investigó el caso de la mejor manera posible y que siempre había sido tratado como un crimen, la familia no aseguraba lo mismo. Más bien todo lo contrario, la familia dijo que en realidad la policía lo primero que pensó fue que las chicas habían escapado, es decir, se fueron por su propia voluntad. Además, también aseguraron que la policía nunca tomó huellas al vehículo. De todos modos, es la palabra de la familia contra la de la policía, así que solamente ellos saben lo que pasó. Lamentablemente ahora mismo estas discusiones no llevan a ningún lado, pero es algo que se escucha con frecuencia en este tipo de casos. La policía o su incompetencia llevan al caso a desaparecer y hacen que se comiencen a perder esos casos entre el montón. Sin embargo, hay un tercer punto de vista dentro de esta historia y viene de parte de un diario llamado el Fort Star Telegram. El día después de la desaparición informó específicamente que la policía estaba buscando a las niñas, pero no tenían ninguna razón para sospechar que alguien se las llevase. Un día más tarde la policía fue un poco menos despectiva y le dijo a este periódico que no estaban seguros de si hubo o no juego sucio, es decir, no estaban seguros de si alguien se las había llevado o no, dando a entender que habían cambiado de parecer y que el primer día realmente pensaban que habían huido, sin auto, dejando todo atrás, 3 chicas jóvenes con $350 como mucho, algo completamente creíble. Pero es a pesar de todo esto que comienzan a buscar testimonios. La búsqueda de testigos sigue por varios años, no fue una cosa que solamente pasó en el 74. Uno de los primeros testimonios fue el de una persona que estaba cerca del estacionamiento del shopping, quien dijo recordar cómo un hombre metía a 3 chicas dentro de una camioneta. Me imagino que se preguntarán por qué esta persona no le dijo directamente nada a la policía en el momento en el cual estaba pasando. Y para entender esto hay que ir directamente a cómo se pensaba en ese tiempo. Era más una época de creer que todo lo que era problemático pertenecía a las personas a las cuales les estaba pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente no se metían en problemas ajenos. Y esto nos lleva a otro testimonio en el cual pasó algo muy similar. Y es que otra persona se acercó a ver qué estaba pasando. Pero el hombre que estaba metiendo a las niñas dentro de esta camioneta le dijo que era problema de ellos, que no se metiera. Y la persona no lo hizo. Cualquiera de estas dos personas pudo haber salvado directamente a las chicas de lo que les pasó, pero ninguno lo hizo justamente para no meterse en los asuntos de los demás. Todo esto fue revelado en el 81.
pero antes de esos testimonios hubo otra persona que le dijo a una empleada de una de las tiendas de shopping que había visto esa misma escena, pero con la diferencia de que había un hombre dentro de la camioneta. Es decir, había un hombre empujando a las chicas para que entren y otro ya esperándolas en el vehículo. Sin embargo, como nunca se identificó a esta mujer, ella no fue directamente con la policía a hablar, según lo que entendemos, no se pudo seguir por esa parte la investigación. También se consultó con un agente de boletos en la estación de autobuses cercana que afirmó que 3 chicas preguntaron sobre tarifas a Houston y otros destinos la mañana después de la desaparición. Sin embargo, la policía comunicó que no estaban seguros de la información que esta persona estaba diciendo y si realmente era una fuente confiable. Y es entonces que llegamos a una de las partes más interesantes de este caso, y es la carta del día antes de Navidad. Resulta que en Nochebuena, es decir, el 24 de diciembre del 74, le llega a Tommy una carta muy extraña. ¿Y por qué digo extraña? Porque esta carta estaba dirigida a Tommy, pero con su nombre completo, es decir, Thomas A. Trilica. Y estaba escrita supuestamente por Rachel. La parte dudosa dentro de esto es que ella jamás se refería a su esposo como Thomas, sino como Tommy. Y sería extraño que de repente, el día después de desaparecer, le mandara una carta. En primer lugar, eso ya es raro, pero además de esta manera. Para peor, no había una dirección en el remitente, pero gracias a los números postales que estaban escritos en la parte de atrás, se intentaron deducir 2 posibles locaciones. Podía provenir de Texas, de la ciudad de Weatherford, lugar que queda a tan solo 30 minutos en auto de Fort Worth, pero también podía venir de Eliasville. Sinceramente, este detalle no está del todo claro, ya que los números estaban muy borrosos, así que no se pudo del todo distinguir por bastante tiempo. La realidad es que eso no importaba de todos modos, ya que la carta nunca podría haber llegado de cualquiera de estos 2 lugares en menos de un día. Al menos no por correo normal. La carta fue encontrada por Tommy y Debra, la hermana de Rachel. El día de los hechos, ella había decidido no acompañar a su hermana, ya que estaría durmiendo un rato más en su casa. Y esto que les estoy diciendo es bastante importante para entender más tarde las teorías que se tienen con respecto a su actitud dentro del caso. Ella estaba al lado de Tommy cuando sacó el sobre del buzón. Luego de examinar la carta por un tiempo, finalmente se concluyó que había sido enviada desde Fort Worth mismo. Y esto es lo que decía dentro: sé que voy a atraparlo, pero tuvimos que escaparnos. Nos vamos a Houston, nos vemos en una semana. El auto está en el lote superior de Sear. Con amor, Rachel. El detalle de dónde se encontraba el auto en ese momento era verdad. Sin embargo, el resto de la carta no parecía tener ningún sentido. Primero que nada, el tema del cual habla no se entiende, es decir, nadie entiende qué quiso decir o por qué se irían a Houston. Y encima, una semana más tarde, no aparecieron más. Así que el resto de la carta es una mentira. Además de esto, se pueden observar cosas con respecto a la escritura. Empecemos por el final de la carta, la firma, en donde dice Rachel. Como pueden ver, la L del final parece que está corregida, como si la primera vez se hubiese escrito una E en lugar de una L, cosa que no suele pasar cuando una persona escribe su nombre. Los analistas que vieron esta carta llegaron a describir la escritura como infantil o que tal vez provendría de una persona analfabeta. Además, había sido escrita por un diestro y no una persona zurda como lo era Rachel. A su familia, así como también a su esposo, no les pareció que esto fuese de parte de Rachel realmente. Además, había ADN en la carta y no era de ella. Es entonces que pasamos a las últimas esperanzas que tuvo la familia dentro de todo esto, que fue contratar a un detective. La primavera de 1975, las 3 familias, frustradas por la falta de progreso en la investigación, contrataron a Joe Swaim, un extravagante investigador privado. ¿Y a qué me refiero con extravagante? Verán, tenía una gran personalidad y un don para la publicidad. Incluso logró que compartieran una copia de los archivos del caso con él. Rastreó pistas y afirmó recibir consejos de informantes no identificados sobre la ubicación de los cuerpos de las niñas. La policía realizó múltiples búsquedas basadas en las fuentes anónimas de información del señor Swaim. Ninguna de estas búsquedas con éxito. Jamás se las encontró, a pesar de que esta persona estaba muy convencida de lo que decía. Este detective privado murió de una sobredosis en el 79. Supuestamente se quitó su propia vida, pero por alguna razón desconocida pidió que al momento de su muerte todos los archivos de casos que tenía fueran destruidos. Si él había descubierto alguna cosa sobre este caso, se fue con él. Igual no creo que haya descubierto nada, porque cada vez que daba una pista no conducía a ningún lado, así que
Creo que más que nada era simple publicidad y carisma. Con respecto a la investigación hay dos teorías principales. Una de ellas es que una persona desconocida las haya metido en su camioneta por la fuerza, y la otra, que es a la que apunta la policía, es que una persona que ellas sí conocían las haya hecho subir a la camioneta y más tarde las haya secuestrado. Sin embargo, con respecto a esto último, hay testimonios que lo contradicen un poco, ya que recordemos que algunas de las personas que vieron a las chicas las veían un poco preocupadas, es decir, notaban que la situación era fuera de lo usual, no que realmente ya se querían meter a la camioneta. Además, uno de los testimonios hablaba acerca de que un hombre ya las estaba esperando dentro del vehículo. Sin embargo, no había nada más para investigar, no hubo muchas más pistas, así que el caso se quedó ahí durante muchos años. Se revisaron algunas áreas importantes en donde podrían haber ocultado cuerpos, pero nunca se encontró nada, a pesar de llevar a varios voluntarios y utilizar todos los recursos posibles. Fue recién en el 2001 que se reabrió el caso con 20 testimonios nuevos y mejor tecnología que la que tenían antes. Esperaban que con esta nueva tecnología pudiesen descubrir algo nuevo con respecto al ADN. La lista de sospechosos también se hizo más chica, sin embargo, sin los cuerpos, sin algo importante dentro del caso, sin una nueva pista útil, no se pudo hacer mucho. Al menos se tuvo la certeza de que este nuevo detective quería resolver el caso. El nuevo grupo mandó cartas a diferentes estaciones de policía en diferentes estados para localizar tal vez a alguno de los cuerpos. Lamentablemente, no se logró. Más allá de eso, hubo un testigo, Bill Hutchings, quien logró dar más detalles importantes al caso. Dijo haber visto a 3 chicas en el shopping a las 11:30 de la noche. Ellas estaban con un guardia de seguridad metidas en una camioneta. Según él, parecían estar ahí por su propia voluntad. Pero aún peor, este hombre le dijo todo esto a la policía en su momento con lujo de detalles, pero jamás lo llamaron o investigaron a esta persona que él describió. Además, el encuentro se produjo por una pequeña disputa que tuvieron con respecto a este vehículo. Bill se acercó al conductor para hablarle acerca de lo que estaba pasando y es ahí cuando ve a las chicas dentro del auto. En ese momento no notó nada extraño, así que no conectó las cosas hasta que vio todo esto en la televisión. Bill era ex policía y además otro guardia de seguridad. Así que apenas vio lo que estaba pasando, le comunicó todo a la policía como debía hacer. Es desafortunado decir que al fin, cuando el caso fue tomado por personas a las cuales sí les importaba resolverlo, no pudieron. En ese momento tenían 5 sospechosos por lo menos en los cuales se debían fijar, y cuando intentaron ir a la casa de esta persona, de este guardia de seguridad que había visto Bill, él les dijo que no conocía a las chicas. Es decir, lograron encontrarlo, ir hasta la casa, que atendiese la puerta y no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque a menos de que él lo confiese o a menos de que haya algo que realmente parezca sospechoso, sin el cuerpo, sin ADN, sin nada, no se lo podía tocar. Así que sin pruebas, la historia queda ahí. De esta manera pasemos a ver las teorías con respecto al caso y qué pudo haber pasado. Una de las mayores teorías dentro de lo que es Internet tiene que ver con Deborah y con el hecho de que tal vez su actitud fue extraña. Y digo tal vez porque en realidad queda a la percepción de las personas que estuvieron al lado de ella en ese momento. Con el pasar del tiempo, Rusty, quien en ese momento tenía tan solo 11 años, pensó que su hermana, quien en principio había ayudado en el caso, tenía algo que ver. Con el paso de los meses, él veía las actitudes de Deborah como cuestionables. Ella tenía 19 años en el momento de su desaparición y vivía junto con su hermana y su prometido, Tommy. Según lo que dice Deborah, sus relaciones no eran para nada malas. Con Tommy había estado comprometida, por cierto, pero según ella, su relación no había sido seria, lo cual permitía que pudieran vivir todos juntos sin ningún problema de por medio. Hay que mencionar además que Deborah después de esto no tuvo una vida fácil y cayó en varias adicciones, así como también en comportamientos peligrosos para su propia salud, así que tuvo que hacer terapia durante muchísimos años para recuperarse. A algunos les parece sospechoso esto, pero también tienen que ver el otro lado de la moneda, y es que fue culpada por su hermano y parte de su familia durante años, lo cual a cualquier persona le podría causar un trauma increíble, que sería probablemente otra razón para ir a terapia y también otra razón por la cual cayó en esta depresión que tenía. Rusty, más allá de eso, nunca fue directo con respecto a lo que lo llevó a creer que su hermana tenía algo que ver. Él mencionó en un momento que en una prueba de polígrafo que Deborah hizo,
daba a entender que sabía más acerca de lo que había pasado. Sin embargo, Debra se defendió diciendo que hizo pruebas de polígrafo, no solamente para la policía, sino que también para el FBI, y ambas habían concluido en que no estaba mintiendo. Pero, de todas formas, el polígrafo no es confiable. Si estás muy tranquilo te puede salir muy bien, y si estás muy nervioso te puede salir muy mal. Así que, en definitiva, no es una cosa en la cual se pueda creer para resolver un caso. Rusty durante mucho tiempo trabajó con otro detective privado para esclarecer un poco lo que había pasado. Y supuestamente tienen cosas que no pueden revelarle al público, y entre ellas estaba justamente esto de Debra, que él nunca dijo realmente por qué creía que ella había mandado a desaparecer a su hermana. Algunas personas creen que este detective simplemente estaba jugando con la mente de Rusty y que se estaba aprovechando de toda la situación al igual que el anterior detective. Sin embargo, hay un móvil por el cual Debra pudo haber hecho todo esto, y eso sería volver con su ex, dentro de lo que vimos. Sin embargo, no volvió con su ex. De hecho, él se volvió a casar, se fue a otra parte, desapareció, y además de eso, la otra razón sería que tal vez envidiaba a su hermana profundamente y simplemente quería que desapareciera. Pero, ¿por qué lo haría con otras dos chicas involucradas? Y además, esto no es algo que se planeara durante semanas, sino que se planeó a último momento. El día anterior, Rachel estaba preguntando a todas partes quién la acompañaba, así que no podría haber hecho un plan maestro que no dejara pistas en ese corto tiempo. Además, estamos hablando de 3 chicas. Fácilmente pudo haber escapado cualquiera de ellas. Es decir, era un plan que podría haber tenido muchos fallos en el medio. De todos modos, si esta teoría fuese real y si ella tuviese algo que ver con todo esto, la policía podría haberla identificado fácilmente porque la carta tenía ADN. Si ella hubiese escrito todo esto, ya se sabría, ya estaría en la cárcel, ya estaría todo resuelto. La siguiente teoría tiene que ver con algo que es mucho más factible. Es una teoría simple y una de las más razonables, y es la trata de blancas. La camioneta blanca, las 3 jóvenes que nunca más aparecieron y la policía que resolvió todo de manera lenta, marca todas las casillas de este tipo de casos. El único problema con todo esto es que las chicas no intentasen escapar, que no hicieran un escándalo o que al menos una de ellas no gritase. No obstante, esto se puede discutir con que tal vez ellas estaban siendo amenazadas. Puede ser con un arma, así como también puede ser con que le harían algo a su familia. Todo esto también explicaría la cantidad de veces que se las vio en diferentes estados. Las vieron varias veces personas que sabían distinguirlas, lo cual podría decirnos que en realidad ellas seguían vivas pero dando vueltas por todo Estados Unidos sin poder volver. Y destaco estos avistamientos en particular porque justamente son personas que las conocían y que podrían realmente saber si eran ellas o no. Pero, si hablamos de avistamientos en general, se las vieron varias veces más, personas que las reconocían de los diarios, de las pancartas, etc. También hubo testimonios de una persona que supuestamente había sobrevivido a la trata, que decía que conocía a las chicas y que una de ellas, la más pequeña, había fallecido durante un parto. Nada de esto se pudo comprobar, jamás se las encontró nuevamente y no hay pistas con respecto a dónde están. Así que no hay forma de comprobar que esta teoría sea cierta, pero de vuelta es una de las más creíbles. Y por último tenemos la teoría que involucra a Mike de Bar-11. Este hombre era un secuestrador convicto, violador, falsificador y presunto asesino en serie que tenía la costumbre de pasar billetes falsos en centros comerciales. Después de su arresto por falsificación se descubrió que cometió delitos sexuales mucho más graves. Estaba operando alrededor de Texas en el momento de los hechos y también era conocido por hacerse pasar por guardias de seguridad y otros puestos de autoridad, lo cual nos da a entender que podría tener mucho que ver con este caso, ya que fácilmente se pudo haber hecho pasar por un guardia. Sin embargo, supuestamente la policía en el 2001 encontró al guardia de seguridad del cual Bill estaba hablando. Un factor que suele apuntar a que Mike pudo haber sido el culpable es que era una persona local, es decir, que si las chicas se subieron por voluntad propia a esta camioneta, pudo haber sido porque lo conocían justamente de que vivía cerca de ellas. Pero supongo que para esto la familia tendría que reconocerlo de alguna parte al menos, aunque sea una persona que estuviese cerca de las chicas, tendría que saber quién es, y eso sería bastante fácil de comprobar. De vuelta, sin cuerpo no hay pruebas, así que esta teoría también queda en la nada. Por otro lado, con respecto a lo que pasó después del caso, Tommy se mudó y se casó nuevamente con otra persona, tiene hijos, y no se nota ninguna cosa que pudiese inculparlo con respecto a lo que sucedió con las chicas. Nunca mostró actitudes extrañas. Sin embargo, otra víctima del caso fue el padre de Rachel,
Cotton. Ella estaba enfermo el día que desapareció y 6 meses más tarde el cáncer se lo llevó. Nunca supo lo que pasó con su hija y esto dejó a la familia de vuelta devastada. Habían perdido a 2 personas en menos de un año y nunca más obtuvieron respuestas. La vida continuó para todas las personas involucradas en esto y la madre de Rachel siguió con su vida, manteniendo a sus hijos, hasta que con el tiempo se volvió a casar. Por su lado, Rusty siguió investigando el caso de la hermana con la esperanza de que algún día se pudiese resolver. Así que acá se termina el video. No tenemos respuestas, pero si tienen alguna teoría, por favor déjenla en los comentarios, que siempre los leo. Así que acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esas plataformas, de esos medios. Y sin nada más que decir, acá terminamos. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Ahí al costado está mi gata, está rechonchita y toda acostada cómodamente ahí, no sé si se ve. Así que bueno, nos vemos en otro video. Adiós.